próximo ejercicio entonces vamos a aplicar un formato condicional para observar cuáles son los automóviles que han recorrido 500 kilómetros o más en el lapso de 5 días. Entonces lo que vamos a hacer en esencia es a un rango de datos vamos a aplicar un formato que resalte cuáles son las casillas que en este caso el valor es igual o mayor a 500. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer por supuesto entonces es abrir la hoja de cálculo que está en enlace justo al lado de este video. Esa hoja de cálculo contiene los siguientes datos: la columna A, la unidad, la placa, el identificador; la columna B, la marca del vehículo; la C, la fecha en que compran; y de la D hasta la H tenemos los kilómetros recorridos por cada día. Y la columna I tiene entonces una fórmula que es la sumatoria de los días 1 al 5, o sea, las columnas D hasta la columna H. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es marcar, subrayar, sombrear o seleccionar el rango al cual le vamos a aplicar el formato condicional. Entonces seleccionamos toda la área que contiene las fórmulas. Vamos entonces al elemento del menú formato y hacemos allí clic. Una vez que me presente todas las opciones, voy a seleccionar el elemento formato condicional. Cuando yo le doy clic a formato condicional, él me va a traer entonces una ventana con algunos elementos interesantes. Esa ventana se llama ventana de formato condicional. ¿De acuerdo? Y allí es donde nosotros vamos a hacer los cambios para poner el valor contra el cual se van a comparar cada una de las casillas que tenemos en el rango y se va a verificar si esas casillas son iguales o mayores a ese valor que vamos a dar. Si son mayores, le va a cambiar los colores de acuerdo a como nosotros le digamos en el formato. Por eso es formato condicional. Entonces, fíjense que en el cuadro combinado, en el primero de la izquierda, tenemos el tipo de formato condicional. Por defecto, trae el que se llama valor de la celda. Si quieren pueden entrar y observar qué opciones hay, pero en este caso vamos a quedarnos con la que se llama valor de la celda. Está por defecto. Manténganla allí o vuélvanla a seleccionar y asegúrense de que sea esa la que está allí. En el cuadro combinado de al lado, tenemos entonces que vamos a seleccionar la condición. Las condiciones en este caso entonces son las comparaciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a compararlo? Está entre algunos valores, un máximo y un mínimo, o no está entre ese máximo y ese mínimo, o sea que no pertenecería a un conjunto. Sería igual en el caso de que yo quiero seleccionar los valores exactamente idénticos a 500, o no es igual, en este caso es diferente. Los valores mayor que, menores que, o mayores o iguales que, o menores que, y así sucesivamente. La que vamos a seleccionar en este caso es mayor o igual que, porque estoy interesado en identificar cuáles son los automóviles que han recorrido 500 kilómetros o más. En este caso seleccionamos la que corresponde, mayor o igual que. En este punto, entonces, fíjense que las otras dos ventanas se fusionan en una sola porque es un solo valor, el cual voy a comparar con el contenido de las casillas. Entonces estamos diciendo que quiero que me cambie el color de la letra y del fondo me cambie el color de los números y el fondo de las casillas donde están esos números si esas casillas son mayores o iguales a el valor, en este caso 500. ¿De acuerdo? Escribimos el 500 manualmente. Bien. Y una vez escrito, pasamos entonces al botón de formato, que es donde vamos a elegir de qué color quiero resaltar esas casillas. Cuando le doy al botón formato, este botón formato me va a mostrar o se va a desplegar la ventana de formato de celda, que es donde allí voy a hacer todos los cambios que corresponden a trama, o sea, el fondo de las casillas, los bordes, que es justamente el borde de cada una de las casillas en caso de que quiera poner un borde más grueso o menos grueso o ninguno, y el fuente, que es el tipo de color y las condiciones de colores y forma de la letra. En este caso, yo voy a seleccionar la ficha o la etiqueta llamada tramas y voy a seleccionar el fondo. En este caso, en tramas voy a seleccionar el fondo amarillo, porque estamos interesados en marcar en amarillo de fondo aquellos automóviles cuyo kilometraje sea mayor a 500. Y en el caso de la pestaña fuentes o la ficha fuentes, vamos a colocar el color de la fuente, vamos a seleccionar un color rojo. Rojo vivo para que contraste bien con el fondo amarillo.
Y de allí lo otro que nos quedaría es seleccionar el estilo del font de la letra, que es negrilla. En este momento ya he cambiado las tramas y los bordes. Yo puedo hacer cualquier tipo de cambio y no van a aplicarse hasta que yo le dé el botón aceptar. Yo puedo hacer todos los cambios posibles y al pinchar aceptar es cuando pasa de nuevo el control a la ventana de formato condicional y me da una vista preliminar de cómo va a quedar ese formato condicional aplicado al rango que ya seleccionamos. En el caso de que no sea ese el color o la combinación de colores que nosotros querramos, podemos nuevamente modificarlos de tal manera que nos quede de una forma en que nos agrade y que nos sea conveniente. Volvemos a pulsar el botón formato, entramos a las ventanas de formato de celda y cambiamos todas las condiciones que hagan falta. Regresamos nuevamente a este punto después de pulsar aceptar y si ya estamos conformes, en este caso ya estamos conformes con el que ya le pusimos, pulso el botón aceptar. Una vez que pulso aceptar, observen e inmediatamente ya cambia los colores de las casillas, los colores tanto de la casilla como de las letras, quiero decir, dependiendo del valor que estén en esas casillas. Observen que todas las que están por encima de 500 ya son de fondo amarillo, letras rojas, mientras las otras mantienen su fondo blanco y sus letras blancas normales por defecto de Excel. Vamos a hacer un clic en una casilla cualquiera para desmarcar el rango que tenemos sombreado. Al hacer clic podemos observar un poco mejor el resultado. Observen entonces. Allí está el resultado y ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a cambiar cualquier valor para ver cómo trabaja ese formato condicional. Entonces cambiamos el valor de la casilla E11 y observen, vamos a reducirlo un poco para que una vez que haya el cambio, fíjense que el valor está ahora por debajo de 500 y por tanto el formato condicional simplemente cambia y no lo señala como que cumple la condición, o sea, no le pone el color amarillo, fondo amarillo con letras rojas, simplemente elimina el formato condicional. ¿Por qué? Porque la casilla simplemente está por debajo del valor que le indicamos. Muchas gracias por escuchar esto, espero que les ayude y hasta la próxima. Adiós, les habló David. Chao.